Medios de comunicación como CBC News, CNN, ABC News detienen sus transmisiones en Rusia, después del decreto emitido por el gobierno de este país, el cual impondrá penas hasta de 15 años de cárcel por informar cosas negativas de Rusia. Por los problemas de transmisión que tienen los diferentes medios de comunicación en Rusia, la BBC está reactivando el uso de la radio de onda corta para poder transmitir en Ucrania y también partes de Rusia. La táctica, popularizada durante la Segunda Guerra Mundial, es utilizada con frecuencias que pueden viajar largas distancias y ser asequibles en radios portátiles. Samsung ahora ha suspendido el envío de productos a Rusia. Estas son las manifestaciones presentadas en diferentes partes del mundo. Concentración de personas en Praga. Masivas manifestaciones en Georgia. Los gigantes de ropa H&M y así como la española Mangos ordenaron el cierre de todas sus tiendas en Rusia, así como sus ventas online. El gobierno de Rusia bloquea el acceso de Twitter y de Facebook en todo el país. Imágenes de lo que está sucediendo en algunas partes de Ucrania. Entre otras noticias, el canciller ruso Sergei Lavrov informó que la política de Occidente liderada por Estados Unidos está llevando a que Kiev luche contra su propio pueblo desde el 2014, contra todos que no están de acuerdo con la política de las autoridades ucranianas y que viola los derechos de las minorías nacionales de este país. El 5 de marzo se cumplen 52 años de la entrada en vigor del TNP, el cual es un tratado de la no proliferación nuclear. Según Rusia, ellos son los únicos que están cumpliendo con este tratado. El portavoz del Kremlin dice que las empresas que abandonan a Rusia pueden hacer que otras tomen su lugar en un futuro y señala que Rusia es demasiado grande como para poderla aislar. De igual manera, dijo que la prohibición del petróleo ruso en Estados Unidos va a afectar duramente a los mercados energéticos de este mismo país. Singapur ha anunciado sanciones contra Rusia, que incluyen 4 bancos y una prohibición de exportación de productos electrónicos, computadoras y artículos militares. Brasil emitirá visas humanitarias temporales y permisos de residencia para ciudadanos ucranianos y de otras nacionalidades, las personas que hayan sido afectadas o desplazadas por un conflicto armado. Estamos absolutamente sobrepasados en comunicación extranjera, alienígenas. Nuevo, entonces, ya, bienvenidas y bienvenidos a el análisis popular constituyente. Mi nombre es Camila Vergara, soy académica, investigadora de la Universidad de Cambridge y hoy día tenemos a 3 invitados e invitadas que vienen a hablar de los medios populares y de cómo se ha cubierto, en el fondo, cómo se ha visto los distintos focos de resistencia popular y en esta guerra que estamos viviendo en Ucrania, que la estamos viendo a través virtual, pero es increíble cómo nos llega profundo desde las imágenes. Antes de empezar, y que aquí quiero darle la bienvenida a Claudia Torres, comunicadora social de Argentina, pero de la Patagonia, podemos decir, ¿no? Tenemos a Armando Romero de nuestro equipo periodístico de Radio TV Liberación y a Uliana ucraniana de Ucrania que nos acompaña. Muchas gracias a invitarme. Voy a hablar no solo de mi parte, sino de mucha gente que piensa lo mismo que yo. Sí, yo quería empezar más de que ha pasado hace poco, en el día 24, 4 de la mañana, que nadie esperaba. Yo creo que Rusia engañó a todos desde el principio, tan pronto llamando una operación militar especial, porque algunos soldados rusos abandonados del frente no sabían ni dónde van y pensaban que para unas prácticas ni sabían dónde. Entonces me parece que toda la gente se quedó helada de qué está pasando y qué podría pasar en futuro. Yo igual tengo la familia en Rusia y la información sobre la guerra y lo que Putin está hablando en Ucrania es distinto. La información llega diferente y las personas engañadas, por eso que tienen como la información distinta, por lo tanto cuando anónimos lo han hackeado los canales en Rusia, ciudadanos rusos se dieron cuenta del ataque, salían a protestar, como estaban arrestantes por este tema, empezaban a utilizar redes sociales, mandar la información a la gente, empezaban, no sé cómo explicar,
empezaban a hablar más, porque igual tienen mucho miedo. No sé qué puede pasar ahí, pero sí que la gente está con mucho miedo. Sí, me imagino, Uliana, aparte que hay que recordar de que hoy, creo que hoy o ayer, Putin firmó una serie de leyes mordaza, ya que censuran, que nadie puede decir absolutamente nada sobre la guerra, que te meten preso mínimo 5 años por expandir cualquier tipo de información que es contraria a la invasión. Eso es algo que hay dos frentes que se están peleando, uno en Rusia, de las personas que están opuestas a la guerra, y otra en Ucrania. Hay dos tipos de represión pasando. Una cosa que te quería preguntar bien específica, ¿qué crees tú? O sea, ¿cómo algo que tú dices no fue algo que ustedes esperaban, fue algo de la nada, estos movimientos de tropas, ya, de que de un día para otro se invade, pero llama la atención de que desde el primer momento hubo imágenes y hubo una propaganda, una narrativa desde Rusia que se expandió a través de las redes sociales justificando la invasión a Ucrania, y hubo una especie de conflicto entre estas dos narrativas. Una de nos están invadiendo, ayúdennos a protegernos, y la otra es necesitamos invadir porque estamos protegiéndole a la población en Ucrania, venimos a liberarlos. Y de hecho, los rusos hablan de liberar las regiones en Ucrania, no hablan de proteger sino que están liberando territorio. Entonces, ¿cómo se vio desde tu lado, desde el punto de vista de Ucrania, esta propaganda que venía de Rusia, y qué crees qué rol jugó al principio en este conflicto? Claro, como ya sabéis, hay no solo Ucrania, sino hay muchos países más que están engañados cuando Rusia coge un territorio del país. Como de mi punto de vista, yo creo que Rusia quiere tener dos regiones independientes para poco a poco hacerse Rusia, y luego desde estos dos lugares ya haciendo que están al lado, y así cogen como Crimea y pues todo el país. Y eso creo que no va a pasar, porque ahora mismo está pasando unas cosas muy malas, pero hacemos todo para que protegemos nuestro país. Esta narrativa que se instala, como dice Camila, porque tenemos una narrativa comunicacional, que es muy poderosa tanto desde Estados Unidos como desde Rusia. Por un lado, Estados Unidos y la OTAN, que son responsables de este conflicto y que hoy día se hacen a un lado, instalan una censura hacia los medios rusos, lo cual también es censura. Y Putin, por otro lado, también aplica estas leyes de censura en Rusia. Ucrania no nace con la revolución bolchevique, y hay una relación muy estrecha entre ucranianos y rusos, familias que están en un lado y otro. Los medios hegemónicos en el fondo actúan de la misma manera, y un poco lo que planteaba Camila en un inicio, como esta introducción a lo que tiene que ver con la comunicación y lo que se transformó finalmente, que los medios son empresas de comunicación, actúan corporativamente, y además que las cadenas de televisión o de los grandes medios funcionan en todos lados de la misma manera, o sea, son los mismos grupos económicos, CNN, Chile, no es de Chile, sino que está funcionando en un montón de lugares. Entonces se vive de la misma manera con ese recorte, esa narrativa de que se habla de la guerra como si hubiera sido algo de un día para otro, y no se habló nunca como corresponde, dándole contenido, dándole una historia, acerca de todo el proceso anterior. No se habla del contexto anterior, ni entender, no se le pregunta al pueblo, ahí volvemos también un poco a lo que decía Camila, no se baja para preguntar, bueno, a los ucranianos del pueblo, las personas que están en un almacén, sino que se empieza a trabajar con imágenes recortadas, muchas fake news. Entonces se vive de esa manera también en Argentina, y también hay medios contrahegemónicos que tratan de ir a buscar la noticia con otros tipos de testimonios, en la medida que se pueda. Pero de verdad la maquinaria comunicacional en este tipo de cosas, cuando hay intereses tan grandes como los intereses imperialistas, Estados Unidos sabemos que tiene un negocio, es parte de su economía, funciona a través de las armas, ni hablar de la OTAN, que la OTAN no debería ni siquiera existir, tuvo su función para nada, que la comparto, y que no debería ni siquiera ni existir. Entonces, un poco la narrativa y el discurso que atraviesa los medios hegemónicos es desde ahí. Y es desde que los gringos siempre
plantean la libertad, la paz en el mundo, no a la guerra, y nos dicen que también tienen un negocio. Lo mismo con la Unión Europea, que los alemanes o quien quiera ofrecer armas a Ucrania no se las va a regalar, es un negocio. Entonces, bueno, todo eso es lo que no se discute, no se habla, no se charla y no se toma testimonio también del propio pueblo ucraniano. Así un poco la pincelada, que no es novedoso, digamos, como se aborda acá en Argentina, que es lo que pasa en Chile y lo que pasa en general. Sí, lo que estábamos señalando, Juliana, en esta narrativa, que ambos pueblos tienen una relación, tanto Rusia como Ucrania, una relación muy estrecha e histórica. Esta narrativa que se lanza, en que se indica que los ucranianos son nazis. Entonces, si yo te pregunto, en esa incomodidad de la pregunta del periodista, ¿tú te consideras nazi, Juliana? ¿Qué piensas de esto? Nacio significa como muy nacionalista y patriota. ¿Cuál es la diferencia entre el nazismo y el nacionalismo en Ucrania? Pues yo puedo decir que yo vengo de una ciudad que es la más patriótica de todo país, que todavía no hay guerra ahí, que se llama Lviv. Y ahí la gente ni siquiera salir, quiere quedarse y proteger el país. O sea, están muy orgullosos de nacer en este país y ni pensar de que pueden perder. Así se estudia desde pequeño. Es como tu familia muy grande. O sea, dentro de ese pensamiento ucraniano, Taras Shevchenko es parte de esa identidad. Bueno, Taras Shevchenko ha escrito muchos sobre los rusos, que nada bueno de los rusos se puede esperar, y quizá tenía alguna razón. Yo no puedo decir yo no soy quien va a hablar mal de gente, sino es una guerra entre políticos. Pero como estamos en países y la gente entiende que Putin es solo y todo el país depende de la gente y tienen miedo a salir, que pueden realmente proteger su país y no lo hacen, yo creo que al final todo depende también de gente. Ellos hacen su país y cómo quieren vivir también depende de ellos. Por último, Juliana, antes de pasarle la palabra a Camila o a Claudia, ¿cuál es ese sentimiento que hoy día hay en el pueblo ucraniano ante esta invasión? Pero ¿cuál es ese sentimiento hoy día en esa población que sale pacíficamente a decirle a los rusos, porque son hermanos en el fondo, son pueblos eslavos orientales, pero ¿cuál es esa sensación que hoy día tú percibes en Ucrania, especialmente en la juventud? Cuando decís hermanos, ¿vosotros creéis que hermanos van a matar a la gente? O sea, sus hermanos. Yo no creo. En todos conflictos bélicos, cubrir lo que está sucediendo se hace muy complicado por la propia guerra y porque partes tratan de engañar al contrato con mucha información falsa. Y realmente la gente se está muriendo y como vosotros decís de Estados Unidos, de Europa, realmente la más ayuda que viene es más de palabras. Realmente nadie va a estar cubriendo el cielo que deberían hacer. Es que yo no puedo imaginar ni me lo creo que está pasando ahora mismo esto. Los bombardeos aéreos, y eso para que tengamos todos claros, el derecho internacional dice que no puede haber ataques a la población civil. Y los bombardeos indiscriminados a blancos civiles, ¿ya? Y a edificios, en el fondo, lo que hemos visto, la destrucción que hemos visto de esta guerra es claramente un crimen que no está dentro de la Convención de Ginebra, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Pero también creo que hay que destacar de que esta guerra que hemos visto ahora nos sorprende, nos choca, pero es algo que estamos acostumbrados nosotros los periodistas que estamos al tanto de los bombardeos en Siria, en Yemen, en Palestina, ya de los abusos de la OTAN y de Estados Unidos específicamente y de Rusia también en otros lugares. Entonces vemos que al final, como tú bien dices, Juliana, la guerra es un negocio entre políticos, es un conflicto entre políticos que siempre va en contra del pueblo. Y claro, tú dices, si los hermanos se van a matar, bueno,
Imagínense que siempre los militares de su propio país matan a sus compatriotas cuando tienen que ir a reprimir una protesta social. Entonces, claro, tenemos aquí la cosa bíblica de Caín y Abel, ¿no es cierto? Que al final puede un hermano matar al otro, es simplemente qué narrativa tiene en el fondo y cómo ve el mundo. Entonces hemos visto que los medios han hecho un mal favor en crear narrativas que no son ciertas, por lo menos en su totalidad, y tenemos una narrativa de justificación de esta invasión como una forma de liberación, la misma forma que Estados Unidos fue a liberar a Irak, ¿ya? Bueno, van a liberar a otros lugares y a exportar la democracia. Aquí no se exporta la democracia, en Rusia no hay democracia, en el fondo hoy día ya no se puede ni siquiera decir nada, los medios cerraron, la censura empieza también desde la parte europea y se va inmediatamente una división entre los buenos y los malos. Y eso es algo que el periodismo popular tiene que tener en consideración, ya que siempre se da esa narrativa de buenos y malos. Claudia, ¿quieres hacer un comentario o preguntar algo? Sí, no, estaba pensando un poco, escuchando a la compañera ahí, y que bueno, es muy jovencita y todo, pero pensaba en un poco esta lógica, ¿cierto?, de esta doctrina de la seguridad a nivel mundial y todo el discurso que se fue instalando desde Estados Unidos después de la Segunda Guerra, con toda esta visión de los desarrollados, los subdesarrollados, y la parte que nos toca a nosotros, que nos enteramos que éramos subdesarrollados bajo ese término, por un discurso de Truman en el año 49, si no me equivoco. Pero esa visión también de la Guerra Fría, que nos dijeron que cuando cayó el muro de Berlín se terminaba la Guerra Fría, o cuando ya la Unión Soviética dejaba de ser la Unión Soviética, se terminaba. Y ahí uno piensa y dice, bueno, esa lógica de la Guerra Fría nunca se fue para la casa ni se terminó. Es imposible que se termine porque es una construcción de años, y una construcción que justamente viene desde esas narrativas en los medios de comunicación. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, gente que relaciona a Putin con ser comunista, que uno dice, bueno, es una ignorancia de saber que Putin está relacionado con la derecha y no con los comunistas, es seguir con la lógica de la Guerra Fría. Rusia o toda la Europa del este, digamos, es la comunista y es el enemigo. En este caso, no todo el oeste, sino que de Estados Unidos y algunos de la Unión Europea. Entonces, siento que esa lógica vuelve a renacer, o que nunca en realidad se detuvo, nunca se deconstruyó totalmente y sigue operando en los medios de comunicación. Entonces, hay gente con la cual me dice, no, pero los comunistas están invadiendo. Yo le digo, no, Putin no es comunista. O sea, partamos por ahí, veamos las alianzas que tiene Putin con la extrema derecha, que es española, por ejemplo. Entonces, no sé, mi reflexión va un poco por ahí también respecto a cómo nos han dicho que se desmantelan ciertas cosas que no se han desmantelado y después vuelven a surgir inevitablemente en esa realidad. Y ahí, lamentablemente, uno echa de menos, un poco lo conversamos con Armando hace unos días atrás, estos programas de análisis sencillos, pero que tiene que ver con ese contenido, con preguntar, con hablar con una compañera que vive en ese lugar o que es de ese lugar, de hablar con las personas que viven en los territorios, qué es lo que pasa, las sensaciones, porque es distinto plantearlo a veces como periodistas que no podemos llegar a qué es lo que está pasando y cómo podría llegar un desenlace, que esperemos que sea pronto por el bien de la gente que sufre. Justamente, Juliana, para que entiendas este contexto de acá, el hablar de estos temas nos genera grandes problemas, porque los ataques vienen por decir no a la guerra. No sé si has tenido oportunidad de ver un mensaje de Galeano, ¿ah?, el escritor uruguayo, ¿ah?, el cual justamente él hace esa reflexión. Aquí, ¿quién gana con la guerra? No son los pueblos. Te dejo esa reflexión, que tú puedas expresar libremente como ucraniana ese llamado. ¿Sí? Lo que pasa es que hace un día llegaba mi familia aquí, que lo que tengo que ayudar a mis sobrinos pequeños, que realmente en mi ciudad no hace tanto miedo, no hay misiles de momento porque no sabemos qué va a pasar, pero igual tengo llamadas de mis amigos de Kharkov que me dicen, oye, no puedo hablar porque me pueden disparar, yo escucho misiles, en la calle yo veo las piernas separados, y
sin palabras. Es humanitaria. Y yo creo que es algo que más allá de los misiles y más allá de las armas, la ciudad está hace 5 días sin luz, sin agua, sin calefacción, y estamos hablando de un lugar donde hay nieve, un lugar donde hace frío, no es un lugar tropical, los chilenos están saliendo del verano. Imagínense estar 5 días con grados bajo cero, sin calefacción, sin comida, sin agua, sin telecomunicaciones, porque bombardearon las antenas, entonces con niños, o sea, es algo que simplemente es difícil de imaginar. Estar en esa situación. Entonces, claramente la guerra es algo que nunca ayuda al pueblo y hay que tratar de pararla como se pueda. Y eso no significa más guerra en el fondo, porque también es complicado. Bueno, lo que está pasando ahora es que Putin intenta dar miedo a todos los países para que no ayuden y empieza a destropear todo lo que hay. Pero al final todos pensamos, si va a destropear todo el país, ¿con qué se va a quedar? Más de 1 millón de refugiados ucranianos que se han escapado de la guerra, y eso es un costo inconmensurable, no solamente en términos materiales, sino también psicológicos, de las personas, del desarraigo, de los miedos, también de la violencia de lado y lado. Entonces, es algo que no sé, que aprieta el corazón. Entonces, te doy mi energía, Uliana, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu testimonio y tu visión acerca de la guerra. Y con eso pasamos.